¿Qué tal, queridos amigos, de relatos y misterios de nuestras vidas? Pónganse cómodos, alisten sus audífonos, que ya comenzamos. En nuestra sección de historias de suspenso presentamos La procesión de la muerte. Esta historia está basada en hechos narrados por algunos pobladores de la Sierra del Perú. En un pueblito recóndito del Perú acontece esta historia, contada por algunos lugareños de la sierra peruana. Por los años en los cuales muchos pueblitos alejados aún no contaban con luz eléctrica, este era un lugar con presencia de árboles, predominando el molle, un árbol que abundaba por esas zonas, y caracterizando además a esos pueblitos por la presencia de caminos sin asfalto y ausencia de veredas. Las casas de este pueblito eran en su totalidad de adobe, con techos de tejados, ya que en ocasiones solían tener lluvias abundantes. Era Teófilo, un hombre de campo. Su familia estaba constituida por sus 2 hijas casadas, ya que su esposa había fallecido hace unos meses. Sus hijas, María y Carmen, vivían en el mismo pueblo con sus esposos, Rolando y Felipe, respectivamente. Un día, encontrándose todos en una fiesta patronal, comentaron que en el pueblo, de un tiempo atrás, sus pobladores habían tenido muertes súbitas, sin explicación. Esto acrecentó el pánico en el pueblo, aduciendo tal vez que podría ser alguna epidemia. En eso expresó Felipe a su suegro: Señor Teófilo, usted ha escuchado a los pobladores decir que esas muertes no son producto de una epidemia, sino más bien de un suceso fantasmal. Rolando también expresó: Así es, suegro, eso también escuché. En eso, Teófilo contestó: Sí, eso creo también. Escuché a mi vecino decir nervioso que un día salió a esas horas y que pasó algo extraño. Y de susto se metió a su casa, pero no contó más, ya que se veía muy afectado y parecía estar con mucho miedo. En eso, una de sus hijas dijo: ¿Qué tal si alguien se queda a ver qué sucede realmente? La muerte de mi madre nunca supimos a qué se debió, ya que fue de una manera inexplicable. Ambos, Felipe y Rolando, pensando en brindar seguridad a su familia, decidieron hacer guardia esa misma noche y averiguar qué pasaba realmente. Era una noche fría y con viento. El aire ululaba como lamentándose. Los árboles, cercanos en la oscuridad, parecían más tenebrosos, y esto creaba sin duda una atmósfera más misteriosa. Ya estando muy cerca de la medianoche, ambos, Felipe y Rolando, fueron a ese camino por el cual, según contaban, pasaban sucesos extraños. Ellos buscaron un escondite, ocultándose detrás de unas rocas y esperando con cierto temor e incertidumbre a que sea la medianoche. Pasaron los minutos. De repente ambos callaron y quedaron perplejos, ya que vieron algo increíble. Era una procesión conformada por unos encapuchados de negro sin rostro. Estos cogían unas velas negras e iban caminando a los extremos de otros encapuchados que iban en el centro, cargando un ataúd negro. Ellos caminaban como flotando en el aire, deslizándose suavemente,
como acompañando el silencio que de pronto se suscitó. Esto los paralizó, sudando de terror para no ser descubiertos, agarrándose fuertemente de la mano entre ambos, conteniendo sus miedos y su respiración. De pronto, observaron que uno de ellos se dirigía a una de las casas, como deslizándose suave y lentamente. Ambos, Felipe y Rolando, temblaban aún más de miedo, temiendo ver qué pasaría y tratando de ocultarse lo más posible. Luego observaron que ese ser encapuchado tocaba la puerta de una de esas casas y a continuación veían que habría una persona que al ver a ese ser caía desmayada. Luego observaron que de su cuerpo salía su espíritu flotando, quizá confundido. Este ser lo capturaba de alguna manera, dirigiéndolo hacia el ataúd, quedando atrapado. Con el dolor en sus manos por la presencia ejercida al agarrarse con fuerza por el gran impacto que esto les causaba, y esperando que todo esto por fin acabe, vieron con horror que de ese ataúd salía una mano fantasmal estirándose como pidiendo ayuda, quedando ellos paralizados y sintiéndose impotentes al no poder hacer nada. A continuación, veían cómo esa procesión se perdía en la oscuridad, casi desapareciendo, como desvaneciéndose. Al día siguiente, se juntó la familia en la casa del señor Teófilo. En eso, habló Felipe muy afectado. Lo que pasamos anoche en aquel lugar fue algo terrible y aterrador. Y narraron ambos lo sucedido, para sorpresa de todos. En eso, Carmen expresó: debemos visitar la iglesia. Quizá el Padre nos dé alguna orientación de cómo podríamos proceder. Tal vez exista alguna manera de acabar con estas muertes, o tendremos que buscar otro pueblo en donde vivir. Luego María inquirió: es así, quizá como murió nuestra madre. Debemos hacer algo para que paren estas muertes, que parece ser ocurren cada 3 meses. En eso, todos asintieron. Carmen y María, ambas se dirigían a la iglesia. Al llegar, conversaron con el padre lo ocurrido. Este manifestó con mucha preocupación: este caso lo escuché de algún poblador, pero no le di mayor crédito. En esa ocasión me dejó pensativo y ahora ustedes me manifiestan lo mismo. Esperen un momento. Lo comentaré con un padre que viene del exterior del país. Luego de unos instantes, se presentó el cura del pueblo con el otro padre que expresó: este caso lo escuché en mi estadía en otro país, también en un pueblo como este. Es muy parecido. Sé lo que se debe hacer. Primero reuniremos al pueblo y hablaremos con todos. Este era un pueblo bastante pequeño, que constaba de solo pocas casas. Todos asistieron, ya que varios de sus familiares habían dejado de existir en situaciones inexplicables. El padre les contó los hechos y luego continuó: pobladores, sabemos acerca de estos acontecimientos increíbles que vienen sucediendo, y lo que debemos hacer es estar preparados. Y cuando ese ser toque la puerta de alguien, al abrir, deberán hacer llorar al mismo tiempo a 4 bebés. Y al ser estos inocentes, de esta manera, combatirán a ese ser. Los pobladores que no se vean en condiciones de enfrentarlos deberán buscarse por esta noche un refugio en otro pueblo. Así fue cuando esa noche
Solo se quedaron muy pocos en el pueblo. Ellos debían permanecer en sus casas, guardando la calma y preparados para los acontecimientos ya premeditados. Estaban en la casa de María, con Rolando, juntos con Carmen y Felipe, ambos con sus hijos, los más pequeñitos. Aún bebés eran dos y también acompañados de otra familia, con dos bebés más. Todos ellos a la espera, con la presencia y apoyo de los curas. La espera fue penosa, ya que temían que algo pueda salir mal, pero con el apoyo moral de los padres se daban valor. Ya daban las 12 de la noche, encontrándose ellos con mucho temor y tratando de guardar la calma a la vez. En tanto, sonó la puerta. Ellos sintieron dentro de su casa un frío inusual y Felipe, armándose de valor, vio a los demás como diciéndoles que tengan preparados a los bebés. Se dispuso a abrir la puerta. En eso, al abrirla, simultáneamente hicieron llorar los 4 bebés, con lo cual, al sentir el llanto de estos, este ser voló por el aire junto con los demás, emitiendo un grito espeluznante que heló a todos la sangre y desaparecieron viéndose una nube negra disolverse. Todos se abrazaron como celebrando este acontecimiento. El padre explicó que nunca más volverían a pasar por estos hechos en el pueblo, para tranquilidad de los pobladores.